Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de iniciar dando as boas-vindas ao professor Gabriel Gatti, que tão prontamente aceitou o nosso convite, e é uma honra recebê-lo, e também a todos que nos acompanham hoje. Eu gostaria de dizer que esta primeira conferência do ciclo de palestras que há 5 anos a Cátedra leva a bom termo, e que acontece todas as últimas segundas-feiras dos meses. E que, nessa condição de hoje, vai ser online, mas nós pretendemos voltar ao presencial o mais breve possível. Então, eu gostaria de dar o título geral das palestras que se apresentarão este ano, que é sobre o tema do exílio, memória e história. Eu passo, então, agora e avisar a vocês também que as questões podem ser feitas no chat diretamente. Eu passo, então, agora a palavra à professora Cíntia Sartre, que vai apresentar a todos o professor Gabriel Gatti. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e bem-vindo, Gabriel, para abrir o nosso ciclo de conferências desse ano. Então, o professor Gabriel Gatti, ele vai apresentar uma palestra hoje para nós que se intitula Vidas Descontadas, uma viagem para novas desaparições. E o professor Gabriel Gatti é sociólogo, professor titular na Universidade do País Basco e publicou, entre outros, Desapariciones, que é de 2017, Surviving Forced Disappearance in Argentina and Uruguai, de 2014. O professor Gabriel é nascido no Uruguai, é uruguaio, né? Faltou dizer isso no início. E Identidades Desaparecidas, de 2011. Ele recebeu o Prêmio Nacional de Ciências Sociais do Uruguai pelo livro El Detenido Desaparecido, Narrativas Possíveis para uma Catástrofe de la Identidade, de 2008. E atualmente ele coordena o programa de pesquisa Um Mundo de Vítimas e dirige os projetos Desapariciones, né, e Vidas Descontadas, atualmente. Então, Gabriel, você tem a palavra, o tempo que você quiser, e depois, como a Algária já anunciou, quem quiser fazer perguntas depois da sua fala, pode fazer perguntas pelo chat e nós abrimos o debate. Okay. Bienvenido. Gracias. Bueno, voy a hablar en español. Nadie les avisó que ni Cintia ni Olgaria dijeron voy a hablar en español. Voy a hablar en español y voy a hablar rápido, más que nada porque no sé hablar despacio, pero voy a intentar hacerlo en cualquier caso para que no les cueste entenderme. Gracias por estar en San Pablo otra vez, me encanta, aunque es un poco raro porque estoy aquí en el campus de mi universidad y me encantaría estar ahí con ustedes. La situación esta no me resulta cómoda, pero en todo caso es un placer compartir de nuevo con Unifesp y por primera vez con la cátedra una discusión sobre estos temitas y temazos que a todos seguramente nos preocupan. Voy a intentar hacer una charla rápida, entre otras cosas porque dentro de 1 hora y media, 2 horas sale el último autobús del campus y no quiero dormir en mi despacho, en mi oficina. Así que eso me obliga también a acelerar un poco el ritmo. Pero en todo caso, si hay alguna duda o alguna cosa que no entiendan, los misteriosos oyentes o videntes de esta conferencia, que no sé quiénes son ni cuántos son, pues me lo pueden preguntar y lo aclaro si soy capaz de hacerlo. Lo que les voy a contar, a ver si puedo mover la diapositiva. Aquí. Lo que les voy a contar es el resultado de una serie de proyectos, y sobre todo y especialmente de uno que se llamó Desapariciones, el nombre no es muy imaginativo, que hicimos con un equipo de colegas de distintas universidades del mundo, en realidad, gente de España, gente de México, gente de Francia, gente de Alemania, Argentina y Colombia, hace unos años y que terminó en el año 2020. El proyecto va dentro de una serie de proyectos que tienen a las víctimas como personaje de atención fundamental y que en este caso se centró en otro personaje
cuando digo personaje me refiero a un personaje sociológico, personaje social, el del desaparecido, que era algo que personalmente me había encontrado a lo largo de mi vida en varias situaciones y que recuperé para esta investigación que terminó, como digo, ese año pasado, perdón, en 2020, justo en la pandemia, de hecho. Lo que hicimos en ese proyecto fue lo que los antropólogos llaman una investigación multisituada, o sea, dicho de otro modo, no como un antropólogo, sino como un sociólogo, que es lo que soy. Hicimos una investigación en distintos lugares, en clave comparativa, pero sobre todo con la vocación de viajar y de ver cómo una categoría muy viajera, la categoría de desaparecido, trabajaba y se consumía, se usaba en distintas partes del mundo, y son muchas las partes del mundo en donde la categoría se utiliza. Eso lo vamos a ver ahora. Y lo que hicimos en ese proyecto, que es lo que quiero contarles ahora, es hacer un recorrido por la genealogía de esa figura, la figura del desaparecido, y sobre todo por ver cómo ese invento latinoamericano, porque es un invento latinoamericano, no es un mérito, pero es un invento latinoamericano, ha recorrido el mundo al punto que hoy en día se utiliza para hablar de cosas muy distintas para las que sirvieron, para las que la categoría sirvió para pensar cuando se inventó allá por el año 76 en Argentina. Lo que voy a hacer en la charla de hoy aquí con ustedes es recorrer, perdón, ahora les cuento eso, recorrer distintos lugares y distintos momentos donde la figura del desaparecido se utilizó, desde lo que llamo desaparecido originario, es decir, Argentina en los años 70, hasta llegar al día de hoy, en donde hay unos usos desbocados, descontrolados de la categoría, pasando en el medio por el éxito legal, institucional y jurídico del nombre desaparición forzada de personas. En ese recorrido, el último estadio, el último punto es ese libro que acaba de salir, y por eso me tomo bueno, hago la presentación pública del libro, digamos, aquí es la primera vez que puedo hablar de él, acaba de salir, todavía no lo vi, pero recorre y recoge los distintos viajes que me sirvieron para pensar la categoría de desaparecido, tal como les voy a contar hoy. Ese es uno de los lugares donde eso se sintetiza. Bueno, este es el libro recién salido, estoy muy contento por eso. Y nada, cuando vaya a San Pablo en persona, prometo llevarles algunos. A lo que quiero llegar después de trabajar con ustedes un rato es a una idea que no es fácil de decir. Es la de que el término desaparecido al día de hoy, actualmente, no se utiliza tanto para pensar las situaciones que sirvieron para que calificó la categoría de desaparecido en los años 70, 80 y 90 del siglo XX, cuanto para dar un nombre a un proceso que actualmente es tremendamente estructurante y que es global, que es el de la producción sistemática de vida abandonada. Producción sistemática de vida abandonada. A mi juicio, o esa es la hipótesis con la que trabajo, el nombre desaparecido hoy en día, repito un poco la idea, sirve para pensar la producción sistemática de vida que se abandona. Como digo, para llegar a esa conclusión, lo que he tenido que hacer es viajar siguiendo al desaparecido, viajar en el tiempo y viajar en el espacio. Viajes además que fueron bastante complicados de hacer en algunas situaciones y sobre todo viajes que fueron muy complicados de pensar conjuntamente, porque hay viajes que son muy jurídicos, otros muy sociológicos, otros viajes son casi televisivos, algunos viajes fueron casuales, algunos viajes fueron de cultura pop, otros fueron de antropólogo, otros viajes no fueron viajes, sino fueron relatos que otras personas me contaron, es decir, viajes muy diversos que para la cabeza un poco lineal que tengo de sociólogo euclidio, eran difíciles de representar en un mismo mapa. Por esa razón, estando escribiendo el libro que les mostraba antes, Desaparecidos, en un momento, cuando estaba haciéndolo en California hace un par de años, le pedí a mi hija, que es esa chiquita de ahí, Ainara Gatti, que en ese momento tenía 10 años, que me ayudase a hacer un mapa de los viajes del desaparecido, ¿no? Lo que voy a hacer es, con la ayuda del mapa de Ainara, que ahora tiene un par de años más y ya no es tan chiquita como está ahí, pero sigue siendo chiquita, lo que voy a hacer, digo, es recorrer distintas etapas de ese viaje y en cada una me detendré a contarles lo fundamental de lo que vi. Al final de la charla regresaré sobre Ainara y sobre todo regresaré sobre su mapa para hablarles
algo, un poquito al menos, de la utilidad metodológica que tuvo para mí el trabajo con una niña con capacidad de imaginar el espacio y el tiempo de una manera completamente distinta a un señor mayor que hace ciencia social. Pero eso regresará al final. El mapa de Ainara tiene... ¿Es ese de ahí? El mapa de Ainara y mío, hay que ser también sinceros, los dos lo hicimos juntos, pero hay cosas que Ainara inventó que yo no hubiese sido capaz de ver. Tiene tres grandes momentos, que son los momentos también de esta charla. El momento primero es el del desaparecido originario, el momento segundo es el del que llamo desaparecido transnacional, y el momento tercero puede ser el del desaparecido ampliado, o el desaparecido social, o el desaparecido sin más adjetivo, del nuevo desaparecido. Vamos a retener para esta conversación ese nombre. Desaparecido originario, años 70 en Argentina, sobre todo Argentina. Desaparecido transnacional, viene a ser más o menos años 2006 en adelante, y desaparecido ampliado es el momento contemporáneo, hoy en día. Voy con el originario que Ainara, y eso fue ella, dibujó de esta manera, con ese mapita de Argentina en el centro, con pequeños mapas de Chile, Uruguay y Brasil, rodeando Argentina, y sobre todo con esa especie de boom, de explosión, que representa lo que fue el descubrimiento de esa palabra, de la palabra desaparecido en los años 70 en Argentina, que fue eso, un descubrimiento, una eclosión, una catástrofe repentina. Lo que ocurrió en esa época, en los años 70 en Argentina, cuando el Estado sustrajo, robó, abdujo a un sujeto que tenía forma de ciudadano de la protección que el propio Estado debía darle, y lo sumergió en un territorio donde estaba completamente desvalido, esa operación de, vuelvo a repetir, sacar a un ciudadano de la protección del propio Estado y sumergirlo en un territorio donde estar desvalido, estar desprotegido era la característica fundamental, no había existido bajo esos parámetros antes, y como no había existido antes, fue obligatorio, o fue necesario más que obligatorio, inventar un nombre. Porque ningún nombre se le acercaba del todo. No eran muertos, porque eran muertos vivientes. O sea, se sabía que estaban muertos más o menos, pero tampoco había restos cadavéricos, por tanto no estaban muertos. Tampoco eran vivos, porque se sabía en algún caso que estaban por ahí, pero no se sabía mucho más que eso. Eran ausentes, pero también eran presentes. Eran como fantasmas, pero el fantasma es una figura que no se lleva bien con los ciudadanos de lugares como Buenos Aires. Son figuras de otro tipo de tradiciones culturales. En fin, era algo... Tampoco era un prisionero, tampoco era un torturado, era todo eso y era algo más. Fue necesario, ya digo, inventar un término, un concepto, y el desaparecido fue el concepto que en la Argentina de los años 70 se inventó. Y fue un buen nombre, la verdad que un nombre muy potente para calificar esas situaciones que tienen ahí en esas frases que puse en esta diapositiva, que son frases que tomé de mi trabajo de campo en Argentina y Uruguay hace ya unos 15 años. Un desaparecido ni está vivo ni está muerto, es un desaparecido. Antes había personas que morían, ahora hay desaparecidos, que son no personas, algo que ni siquiera se sabe si existe. Otro me dijo una vez, la desaparición es un atentado a la lógica, es absurdo. Y otro finalmente concluía, la desaparición o el desaparecido no existe, es una entelequia, no tiene entidad. Otro que no está ahí apuntado me dijo, un antropólogo forense argentino, que la dictadura argentina fue capaz de inventar un tercer estado del ser, entre la vida y la muerte, los desaparecidos. Pero esa invención prodigiosa, porque es una invención prodigiosa, realmente es un estado del ser, nada menos que un estado del ser, ocurre en Argentina en esa época. Y no es lo único que se inventa en Argentina en esa época. Esa figura que llama ahora el desaparecido originario, no solamente es un concepto para calificar, para nombrar, para pensar, para gestionar, para vivir incluso una situación tan incómoda, tan desagradable y tan terrible como la que se perfiló por la violencia de Estado contra sus propios ciudadanos en la Argentina de esa época. Fue también, además de eso, una forma de reaccionar contra esa forma de violencia de Estado. O sea, el desaparecido que se inventa en Argentina es, por una parte, la figura represiva, pero también es una estética, una política y hasta diría que una antropología. En Argentina se inventa algo que cualquiera que tenga más de 30 años y vea, reconoce como asociado a la desaparición, que es una mujer, una madre en general, con un pañuelo en la cabeza y una foto de su desaparecido en el pecho. Esa figura hoy en día muy común,
que se utiliza en todo el mundo, se utiliza, por supuesto, en Uruguay, Chile, Brasil, pero también en Honduras, también en Perú, también en Marruecos, probablemente en Ucrania se vaya a usar dentro de poco, se utiliza en Afganistán, se utiliza en Irán. Esa figura, podría ser una buena síntesis de la, digámosle así, estética de la desaparición que se inventó en la Argentina de los años 70. Y además de eso también se inventó una forma de hacer política muy asociada al vínculo familiar, y es más que eso incluso, al vínculo de sangre. No es que no existiese antes, pero la idea de la víctima pensada como familiar directo de, familiar directo de alguien que ha muerto, es algo que en Argentina cobra una fuerza que hoy para todos nosotros y en todo el mundo se ha normalizado enormemente, pero que hasta ese momento no era tan común. Y además una víctima vinculada familiarmente con alguien que ya no está, con alguien que está muerto, con alguien que fue torturado y cuya relación de parentesco, cuya relación familiar con esa persona se demuestra a través de la sangre, marco mi vena, la sangre, el ADN, ese tipo de técnicas que empiezan a intervenir de manera muy potente a partir de entonces en el mundo de la desaparición forzada, que no existían hasta entonces y que también se inventó en ese modelo, en el modelo argentino. Hay más datos que puedan caracterizar al desaparecido argentino, pero me interesa retener básicamente eso. El concepto mismo, la palabra, el desaparecido originario, es una palabra que se inventa, no existía hasta entonces, es una estética que se difunde por todo el mundo y es también una forma de hacer política y hasta, como decía antes, una antropología que concibe al individuo como un ciudadano que dejó de ser protegido por el Estado, ¿no? Lo interesante, voy a pasar rápido esta página, la del desaparecido originario, porque me interesa detenerme un poquito más en la del desaparecido, del nuevo desaparecido. Y quiero llegar, y para llegar a eso me quedan todavía un rato. Lo interesante de esto que acabo de contar, no solamente es eso, que ya todos a estas alturas conocemos bastante bien, sino el hecho de que esa figura es muy local, realmente es muy local. Tiene sentido en Argentina fundamentalmente, un poco en Uruguay, pero un poco, no tanto como lo tiene en Argentina, un poco en Chile y no tanto como en Argentina. Incluso diría que en Argentina tiene sentido en las grandes ciudades de Argentina. El desaparecido se vive de maneras muy distintas en Tucumán o en el sur o en las zonas más alejadas de esas preciosas urbes argentinas como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, sobre todo Buenos Aires, ¿no? Es algo, vuelvo a decirlo, muy local que remite a un contexto en donde existían tres cosas que en otros lugares no existían, que eran Estado de Derecho, ciudadanos y un Estado que vulnera sus propias responsabilidades desprotegiendo a esos ciudadanos. Del mismo modo, la reacción argentina a la desaparición, que pasa básicamente por reconstruir lo que el Estado rompe a través del ejercicio de la violencia, reconstruir el lazo familiar, reconstruir el cuerpo del desaparecido, reconstruir incluso la comunidad que el Estado en situación de dictadura disolvió, esa reacción es también una reacción muy local, o quiero decir, una reacción que se entiende en un contexto cultural y político muy específico y muy concreto, ¿no? Sin embargo, dicho en términos antropológicos, por si no lo expliqué bien, se podría decir que el fenómeno de la desaparición, tal cual la entendemos hoy, o tal cual la hemos entendido hasta hace poco, no es ni muchísimo menos un universal antropológico. No se entendía igual, no se tiene por qué entender igual a la figura de lo que hoy llamamos desaparecido en aquel contexto del argentino o en otros como muy cercanos, incluso como Perú, Colombia, Brasil o hasta Uruguay incluso, ¿no? Pero Argentina es un país con una capacidad enorme de exportar sus propios productos, sean carnes, sean futbolistas o sean categorías como esta. Y bueno, eso es un chiste malo. Lo que quería decir en todo caso es que la acción política, la insistencia, la capacidad persuasiva, la solidaridad internacional y miles de fenómenos que no viene mucho al caso analizar ahora, consiguieron que esta categoría tremendamente local viajase y viajase. Y viajase por todas partes y fue llegando de a poco, o no tan de a poco, a lo largo de 10, 15 años, fuese llegando a distintos lugares del mundo y llegase además con mucho éxito, al punto que entre el año 76-80, que es cuando esta categoría se inventó en Argentina, y el año 2000, se hablaba de desaparecidos, al menos en toda América Latina, y además no solo se hablaba de desaparecidos en toda América Latina, sino que existían ya federaciones de familiares, existían convenciones, no llegaban a ser, pero pactos de justicia entre algunos estados que empezaban a intentar definir la categoría de desaparecido con un término jurídico
que fuese aplicable y válido para distintos países. En fin, existió un fenómeno de verdadera transnacionalización de la figura, ¿no? Eso es lo que dibuja mi hija y yo con ella en esta segunda lámina que hace referencia al segundo momento de la desaparición, que es el que podemos llamarlo así, desaparecido transnacional, que es el momento en el cual la categoría que nace aquí, en este boom, en esta especie de Big Bang original que tiene lugar en el cono sur de América Latina en los años 70, se convierte en un objeto que viaja con una relativa facilidad hasta el punto que está aquí arriba, este de aquí, que es Suiza, con su cruz roja, que es donde está Naciones Unidas. Y a partir de ahí, en la segunda parte de este dibujo, la categoría ya convertida en una convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, es decir, la categoría local argentina, se convierten en categoría universal protegida por el derecho humanitario internacional. A partir de ese punto, ese nombre, desaparecido, o mejor dicho, desaparición forzada de personas, empieza a viajar en todas las direcciones y llega a España, llega a Brasil también, a Colombia, a México, a Ruanda, a Bosnia, a Albania y a un montón de lugares donde las Naciones Unidas conducen esta figura del desaparecido transnacional con control y con orden. Lo que tienen ahí es, lo que quería dibujar, esa foto que tienen ahí aquí arriba, con ese pavo real, es los jardines del Palacio de las Naciones en Ginebra, donde está el Comité de Trabajo de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y donde hice trabajo de campo en el año 2018. Y es un lugar de poder, de mucho poder. De poder del poder del humanitarismo, un poder en todo caso, un poder con el que cualquiera de nosotros, o al menos yo, coincidimos en muchos aspectos, que conviene acompañar en ocasiones, pero es un poder. Y es un poder que en la medida de eso, en la medida que es así, pues controla sus productos, impone sus formas de percibir el mundo y moviliza, en este caso, categorías con mucho control, ¿no? Lo que ocurre en el Palacio de las Naciones y lo que ocurre con todo el aparato humanitario de las Naciones Unidas aplicado a este caso es que esa idea nacida en efervescencia en Argentina en los 70 se convierte en una categoría jurídica vehiculada o movilizada por un aparato que se dirige a muchos lugares del mundo a calificar, a medir, a calibrar, como si fuesen un auditor, un medidor del ajuste de las cosas a las palabras, a calificar, digo, que lo que se está diciendo que es desaparición es en efecto desaparición o no es desaparición. Esos comités han estado hace poco en España, no hace mucho en México, se pasan el día, ya digo, calibrando hasta qué punto la categoría desaparecido se ajusta a los hechos que se denuncian como desaparecidos en lugares donde esa palabra no se usaba, ¿no? Lo hacen de acuerdo a lo que la Convención Internacional dice que es desaparición, y lo que la Convención Internacional dice que es desaparición es, por ejemplo, en su artículo 2, que aquí dibujé de manera muy, muy precaria, en el artículo 2 dice que es una violencia de Estado que lo que hace es retirar la protección a sus ciudadanos y en un contexto en el que tanto el Estado como el ciudadano se rigen por la ley, se rigen por lo que marca la ley. Es un Estado de Derecho donde un Estado perpetra una violencia extrema contra su propia ciudadanía, desprotegiéndola, ¿no? Es decir, lo que aplica la Convención para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada es el modelo originario o el modelo argentino. Así ocurrió, de hecho, me estoy saltando una parte porque me está yendo el tiempo. A partir del momento en el que la maquinaria de la desaparición empieza, a partir del momento en el que la maquinaria del humanitarismo empieza a funcionar y a trabajar con la categoría, empieza a convertirse en un fenómeno, ya digo, completamente transnacionalizado, ¿no? Y eso permite que fenómenos que nunca habían sido nombrados de ninguna manera, que nunca tuvieron eso, ni siquiera una forma de ser pensados, o que eran tremendamente dispersos, o que representaban violencias que no podían ser racionalizadas de repente, o mejor dicho, gracias a esta herramienta, son nombrados, son racionalizados e incluso pueden llegar a ser juzgados, ¿no? Ocurrió así en España,
donde no había desaparecidos. Hablamos de los desaparecidos de la guerra civil y de la posguerra, que nunca fueron nombrados de ningún modo. O si fueron nombrados de modos que tenían que ver con el silencio doméstico. Se nombraban en casa, sin levantar mucho la voz, sin decirlo muy alto. Y si tenían algún nombre, era un nombre confuso, rural, con poco éxito. Fusilados o, ¿cómo se llamaban? La gente que está en las cunetas, en fin, nombres que no correspondían a ninguna categoría internacional. También ocurrió en México, sigue ocurriendo de hecho en México, donde un infinito número de violencias diferentes con nombres muy distintos y todos son nombres terribles, desde hace poco tiempo son nombrados como desaparición. También ocurre lo mismo en Colombia, en Guatemala, hace poco estuve en Albania hablando de esto y también ocurre en Albania, en Bosnia, en Ruanda, ¿no? El problema de eso es que se nombra cosas que no tenían nombre o que tenían otros nombres con una categoría que sirvió para nombrar otra cosa. Y eso, es decir, se nombra como si fuesen violencias de Estado contra sujetos que se piensan como ciudadanos en contextos que se piensan como propios del Estado de Derecho, situaciones que a veces no eran eso. En el caso de España no era eso, era violencia de Estado, sí, pero en un contexto muy particular de una guerra civil contra sujetos que no tenían forma de ciudadanos, era otro tipo de subjetividad la que funcionaba en la España de los años 30, 40, y en un contexto que no era el del Estado de Derecho. O en México, donde es el Estado, pero a veces también son poderes privados, los del narco u otros, o los dos juntos. En un contexto que es el del Estado de Derecho, sí, el del particular Estado de Derecho mexicano, pero contra ciudadanos no. Los sujetos que desaparecen en México a veces son ciudadanos con actividad política, con todo lo que entendemos que es un ciudadano, pero en otras ocasiones los sujetos que desaparecen en México nunca han llegado a ser ni siquiera sujetos, es decir, son seres sin registro, seres no considerados como sujetos. Entonces, la categoría desaparición forzada de personas, que se apoya en el modelo original, que es el argentino, aplicada a esos casos, a veces no funciona bien, pero tiene éxito, tiene un enorme éxito, un éxito descomunal. Lo cual, ninguno de nosotros sensible al dolor humano, al menos yo, ustedes estoy seguro de también, puede no pensar que es positivo, porque gracias a la aplicación de esta categoría encontramos que situaciones que no se podían pensar se piensan, situaciones que no se podían nombrar se nombran, situaciones que no se podían juzgar, y mucho menos aún condenar, se juzgan y se condenan. Hay casos, en Guatemala hace relativamente poco, en España hace no demasiado tiempo hablaba con Cintia Sarti de la película de Almodóvar, que algunos de ustedes habrán visto, Madres Paralelas, que es un reflejo de cómo ahora, en España, gracias a la categoría de desaparecido, que hasta hace 10 años no se usaba, así, y lo afirmo con contundencia, no se usaba, gracias a esa categoría, situaciones que tienen que ver con el entierro masivo y sistemático de cuerpos del enemigo o cuerpos del enemigo, del sujeto despreciado en cunetas o en fosas comunes a lo largo de toda la geografía de España, y que nunca, ya digo, se pensaron, ahora se piensan, se nombran, se gestionan y hasta se juzgan, ¿no? Por ese lado es positivo. Ahora, hay otro lado que como sociólogo o como científico social me interesa mucho, que es lo que podríamos llamar un cierto epistemicidio, o por usar una palabra más suave, la categoría de desaparecido vehiculada por los dispositivos o las herramientas del poder humanitario internacional colonizó situaciones que quizás deberían haber sido pensadas de otro modo, quizás deberían haber sido pensadas con más matices y quizás deberían haber sido calificadas con términos propios de los entramados locales que ahora ya no se pueden ni siquiera considerar, ¿no? Hago una pausa en algún punto, ahora vuelvo con esto, una pauta en algún punto personal. Cuando empezó a ocurrir esto, cuando la categoría de desaparición forzada de personas, que era muy mía, yo soy uruguayo y aparte soy familiar de desaparecidos, para mí forma parte de mi patrimonio personal la categoría de desaparecido. Cuando eso empezó a ocurrir, cuando empezaron a pensarse como desaparecidos situaciones que no tenían que ver en absoluto con la Argentina o la uruguaya de los años 80, 70, 80, a mí personalmente me irritó, me enojó. Me produjo eso, una irritación tan fuerte que no me dejaba pensar lo que estaba ocurriendo en esa expansión masiva, transnacionalizada y a toda escala de una categoría que era, así la pensaba yo, mía, o si no mía, nuestra. Quiero decir, era propia de lo que había ocurrido en una época en Argentina, que era la desaparición de ciudadanos
enemigos políticos, bueno, enemigos, la desaparición del enemigo, la anulación del enemigo político, perdón, a través de la desaparición forzada de personas. Pero después de estar irritado un tiempo, por suerte no duró mucho, a mí los enojos me duran poco, por suerte, lo que empezó a pasar después me empezó a divertir. Y después de divertirme me empezó a interesar y a asombrar, ¿no? La diversión vino primero porque el desaparecido se convirtió en una especie de icono pop, de objeto kitsch. Como si fuese lo que puse ahí, el logotipo de Nike o la camiseta de Che Guevara, la cara de Che Guevara que está en cualquier camiseta del mundo. Es decir, se convirtió en un objeto que circulaba por el mundo sin mucho sentido. Y ese nombre tan serio, tan tremendamente trascendente, tan referido a la política escrita con mayúsculas y a la historia escrita con H mayúscula, se empezó a banalizar, a usar de cualquier manera. Empezó a circular de manera, hasta diría que frívola. Y digo que eso me empezó a asombrar a partir del momento en el que empezamos a acceder a lo que tienen ahí, que es lo que dibujé con Ainara. Esto lo dibujó ella, porque yo no sabía dibujarlo. Y ahora después regresaré sobre eso. Cuando la categoría de desaparecido empezó a usarse absolutamente de cualquier manera, para calificar absolutamente cualquier cosa, en situaciones que tienen que ver con formas de vida humana o inhumana, que tienen que ver con ciudadanos o no ciudadanos, que tienen que ver con muertos o con vivos, que tienen que ver con estados represivos o con estados que no son represivos, que tienen que ver con dictaduras o con democracias, que pasa en América, que pasa en África, pero pasa en el centro de Europa. Es decir, cuando el desaparecido empezó a servir para pensar cualquier cosa, ahí empezó, ya digo, a interesarme de nuevo pensar qué era desaparecido hoy, qué significaba ser desaparecido hoy, o qué significaban los usos que se le daban a la categoría de desaparecido hoy en día. No tengo tiempo de contarles mis viajes. En otra ocasión, cuando viaje yo a San Pablo, les cuento mis viajes por distintos lugares del mundo. Les puedo poner alguna foto, en todo caso. Alguna foto para que visualicen en qué tipo de situaciones la categoría de desaparecido se usa. Y hago hincapié en esa palabra, se usa, porque eso es lo que me encontré, o nos encontramos con el trabajo en equipo que hicimos. Que la categoría de desaparecido la usan, pero no la usan intelectuales finos de universidades elegantes o de universidades no tan elegantes. También. Pero no es como la categoría de precariedad de Judith Butler o conceptos como el de muerte social de Orlando Patterson o como las referencias a la investigación de Joao Biel en Vita, que son leídas por nosotros los académicos para pensar en los mundos desarticulados o los mundos desordenados, los mundos que ya no tienen forma, los mundos donde la gente es abandonada. No es eso, lo que tiene de potente, una de las cosas que tiene potente el uso de la categoría de desaparecido hoy en día es que la usan actores muy populares. Se ha convertido, ya digo, en un objeto de consumo kitsch, como el logotipo de Nike, pero para pensar situaciones difíciles de pensar de otro modo. A ver, no, las fotos que tienen ahí son muy chiquitas, pero bueno, te las cuento igualmente. Me lo encontré entre migrantes muertos en el Mediterráneo, gente que atraviesa el Mediterráneo desde África hacia Europa, que usa ese nombre para hablar de la gente que queda en el mar o que queda enterrada y olvidada en el mar, o de la que no se sabe nunca más, o para la gente que tiene incluso, aún estando viva, la expectativa de morir cuando vaya a cruzar el Mediterráneo. Del mismo modo también me lo encontré y me lo sigo encontrando cuando voy a México, que para trabajar esto tengo que ir mucho, entre todos los migrantes que atraviesan México desde América Central o los migrantes que pasan la frontera mexicana con Estados Unidos y mueren ahí, o no se sabe qué pasó con ellos, o se esconden, o cambian su nombre. En todas esas situaciones, a veces vivos, a veces muertos, el término se utiliza. También me lo encontré en San Pablo, que está por aquí, en alguna foto de aquí, esto es San Pablo, con el nombre de desaparecidos administrativos, que en la bala de Perús, y eso es no me acuerdo el nombre ahora, el Centro de Antropología Forense que hay en San Pablo, se inventaron ese nombre, que es un nombre muy potente también, el del desaparecido administrativo, para hablar de los cuerpos no identificados de indigentes que el Estado brasileño entierra sin nombre y sin ninguna consideración. Y en México se utiliza una barbaridad para hablar de presos vivos que nadie sabe quiénes son, para hablar de vidas que no tienen registro, para hablar de cuerpos sin cabeza, para hablar de feminicidios, para hablar de locos, para hablar de casi todo. En México se habla de desaparecidos, o en la República Dominicana, que está por aquí,
donde se habla de desaparecidos, se utiliza el nombre de desaparecidos para hablar de nietos o hijos de esclavos o de casi esclavos que trabajan dentro de las plantaciones dominicanas y son hijos de esclavos de Haití y que no tienen registro, no tienen papel, no existen como ciudadanos. También ahí se utiliza el nombre de desaparecidos y en muchos lugares más, también en Europa, también en América Latina. Es decir, desaparecido hoy en día se utiliza, estas son más situaciones, en Colombia, República Dominicana, Guadalajara, México, Tijuana, México, de nuevo San Pablo, y ahí en la esquina pueden ver a un indigente, había muchos más, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, que desaparecen en la ciudad en el sentido de que aun estando vivos no los vemos, no los percibimos, no existen como sujetos, ¿no? En esa dirección va el razonamiento con el que empiezo a ir cerrando mi charla. El interés que tengo es que esta categoría de desaparecido, una categoría vieja, una categoría seria, una categoría muy política y muy histórica, hoy en día se utiliza para pensar situaciones en democracia o en dictadura, que se aplican a individuos o se aplican a multitudes, que tiene que ver con violencia de Estado, con violencia privada o a veces con ninguna violencia en particular o con todas las violencias, es decir, con las violencias más estructurales. Todo eso es desaparecido. ¿Qué hay en común en todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas situaciones que merecen que la gente, y cuando digo la gente digo deliberadamente con la ambigüedad deliberada, porque es una de las cosas que habría que intentar identificar, que es qué gente utiliza y por qué se utiliza. Pero digo la gente porque lo utilizan académicos y no académicos, activistas y no activistas. Se utiliza. ¿Por qué la gente acude a ese término para pensar estas situaciones y qué tipo de situaciones son las que se están pensando? ¿Qué tienen en común todas estas situaciones? Dirá que lo que tienen en común es que se refiere a lo que podríamos llamar vidas que no cuentan, o vidas que no importan, o vidas que no encajan, o incluso que se refieren a vidas que ni siquiera se alcanzan la idea de vida. Vidas, todas estas que están ahí, que aunque las veamos, no sabemos pensarlas, no sabemos percibirlas, se nos escapan. Y cuando digo se nos escapan, me refiero a que se escapan de todas las herramientas o todas las categorías o todos los nombres con los que los científicos sociales hemos calificado este tipo de situaciones que tienen que ver con lo que genéricamente se podría llamar miseria, ¿no? Me da la impresión, y creo que en ese sentido cualquiera de ustedes estará más o menos de acuerdo, porque la literatura socioantropológica últimamente trabaja en esa dirección, que lo que podríamos llamar la teoría heredada, la teoría sociológica y antropológica heredada, no nos da buenos nombres para pensar todo esto que está ocurriendo hoy en día. Términos como pobre, como marginal, como vulnerable, son términos poderosos, pero no llegan a pensar esto que estamos viendo ahí, ¿no? Creo que lo que Desaparecido tiene, con toda su historia detrás, es una capacidad sensible enormemente poderosa para captar la desprotección, para captar el abandono y para captar que eso, el abandono, es una característica estructurante del mundo contemporáneo. No termina del todo todavía, pero voy terminando en cualquier caso. Me parece que lo que Desaparecido permite hoy en día pensar son lo que llamaría vidas que no se cuentan, es decir, vidas que están fuera de los números con los que contamos a la ciudadanía, vidas que no se cuentan en el sentido de que son vidas que no tienen relato, que no tienen narrativa, y vidas que no se cuidan, que en castellano también se puede decir vidas que no se tienen en cuenta, es decir, vidas que no importan en definitiva. Hay dos virtudes, y termino ahí con eso, y luego recupero el mapa con Ainara para cerrar del todo la intervención. Hay dos virtudes que la categoría de Desaparecido tiene que otras categorías no tienen. Es, como decía antes, que habla de situaciones de máximo abandono, de desprotección radical, y una segunda virtud es justamente esa de la que hablaba antes, que es su uso popular, su uso planetario, su uso extendido y a cualquier escala, ¿no? Cierro con una cosa, cierro con el mapa de mi hija, también adelantando que lo que voy a contarles ahora es algo que todavía no tengo del todo pensado, en parte porque trabajar con representaciones del mundo, de la realidad social tan inocentes como los de una niña, no tiene la legitimidad metodológica que debería tener.
o que debería tener, no lo sé, pero que en todo caso le debemos conceder a nuestros procedimientos de trabajo para que sean validados por la academia, ¿no? Pero hay algo que me interesó mucho de trabajar un poco, fue un poco por casualidad, les tengo que confesar, estaba en California, en la Universidad de Stanford con mi hija, en plena pandemia. Ainara tiene 10 años y estaba aburrida, yo tenía que escribir un libro y la invité a hacer algo conmigo. Y cuando hicimos eso, cuando le invité a hacer algo conmigo, lo que salió fue este mapa, ¿no? Y lo que ella me ayudó a hacer fue algo que me parece interesantísimo para poder pensar el mundo contemporáneo. No sé si en general, pero al menos el mundo contemporáneo que me interesa más, que es, me ayudó a que los mapas que yo hacía, que eran mapas de una cabeza de señor mayor, son mapas muy lineales, de categorías que van de un punto a otro, que tienen una finalidad, que si nacen aquí tienen que ir hasta ahí y lo hacen por alguna razón. Ese fue mi mapa, un mapa que representaba más o menos correctamente la historia del desaparecido originario y cómo el desaparecido originario viajaba hasta Suiza y de Suiza viajaba hasta España. Yo eso lo supe representar bien, pero no sabía representar al mismo tiempo que eso los mapas más caóticos, más desordenados que Ainara supo poner aquí abajo, ¿no? Los mapas que hablaban de cómo trocitos de la categoría se combinaban con otras categorías y permitían a sujetos dispersos por todo el mundo razonar, pensar, habitar y tener formas de nombrar un mundo que es muy difícil de pensar, de habitar y de nombrar, ¿no? Lo que me interesó del trabajo con Ainara es que me hizo ver que en el mundo contemporáneo, y diría que en la sociología contemporánea tenemos que ser capaces de trabajar con estas dos dimensiones. Es decir, por un lado, ver cómo buena parte del mundo contemporáneo se explica con categorías lineales, rígidas, de direcciones únicas, como la de desaparecido mismo, que viaja de manera controlada de un sitio a otro y permite nombrar situaciones que de otro modo no se podrían nombrar. Eso lo podemos pensar incluso con las viejas sociologías y antropologías, pero al mismo tiempo que ocurre eso, ocurren fenómenos que dependen de este otro y que se alimentan de ese otro y que en cierto modo dialogan con ese otro, que son fenómenos mucho más caóticos, más azarosos, más inesperados y más imprevistos, ¿no? El mapa de Ainara me permitió ver que hoy en día la categoría de desaparecido, que es una categoría vieja que tiene un origen en una situación política muy concreta en aquella América Latina de los años 70, ha viajado tanto que ha permitido iluminar un montón de situaciones que se escapan de la propia categoría y que los sujetos utilizan para darle nombre a lo que no tiene nombre, que es, en este caso, es el abandono radical como uno de los fenómenos más terribles, marcantes y característicos del mundo contemporáneo. Y aquí lo dejo esperando que haya alguien ahí al otro lado, aunque yo no veo más que mi cara y el mapa de mi hija. Y nada, muchas gracias. Uy, estoy intentando volver. A ver, espera. Gabriel, ¿me oyes? Te oigo, te oigo. Ay, ay. Sí, bueno, muchas gracias, Gabriel. Aunque yo conozca ya toda esa tu formulación, me encantó oírte. Y antes que empecemos a ver las preguntas ahí que están al lado, que ya empezaron, yo quería hacer un comentario rápido sobre la importancia de esa formulación tuya de la categoría desaparecidos como una categoría contemporánea que explique el mundo contemporáneo. Y quería decir dos cosas. Cintia, ¿quieres hacerlo en portugués para los demás? Yo te intento entender. Desculpem, eu estou tão acostumada a falar em espanhol com o Gabriel que eu esqueci que nós estamos nós dois na telinha e eu simplesmente esqueci. Que coisa! Desculpem. Não, realmente isso é isso, essas coisas desse mundo agora que eu só estou vendo ele, eu olho para ele, eu falo espanhol com ele. Desculpem. O que eu queria, então, destacar é esse lado, duas coisas. Eu queria te falar um pouco da sua metodologia de trabalhar com a sua filha, sim, não queria deixar de falar disso. Mas antes, eu queria falar de uma coisa que você falou em vários momentos, nesse caminho de viagens que o conceito de desaparição fez, e de como ele foi nomeando coisas que antes não tinham nome. Agora, você falou rapidamente, eu queria que você falasse um pouco mais do caráter estruturante que tem isso.
Ou seja, não só ele tem... Por que que eu quero dizer? Porque eu acho importante isso que você está falando, do caráter estruturante, porque nós voltamos àquelas coisas que já começaram com Walter Benjamin, quando ele disse que não se tratavam de situações que eram estado de exceção, mas são situações que estão aí no mundo contemporâneo e que você descreveu como situações que estão em muitos lugares e que dão conta de muitas situações que são situações de abandono. Ou seja, o abandono é estruturante do mundo contemporâneo. O que é isso? Né? Do que nós estamos falando? Porque essa categoria começa como um produto de algo que ocorreu na ditadura, né? Nas ditaduras na América Latina. A origem desse conceito é uma origem de uma situação que era pensada como exceção. E, de repente, quando você fala estruturante agora, a sensação que eu tenho é que você está falando de algo que nos constitui para além dos momentos de exceção, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso, que eu acho bem importante. E o segundo, eu acho que eu queria comentar essa questão que você falou da sua metodologia, que você acha que não é rigorosamente... E eu acho que é verdade, né? Mas eu acho que entre as muitas coisas que nós não estamos conseguindo explicar com as nossas categorias heredadas, como você falou, né, que nós herdamos da nossa tradição sociológica e antropológica, para falar no nosso caso, que somos cientistas sociais, eu acho que nós estamos tendo que ousar novas metodologias. E o que é interessante dessa história é que ela serviu, né? A metodologia é isso, tem que ser uma ferramenta útil. E essa sua metodologia foi útil. Ela serviu para você ver coisas que eu acho que você não teria visto de outra maneira. E então, para além do fato de que você teve que lidar com a situação privada, particular, familiar sua, de que você estava fechado na sua casa com a sua filha. Não tinha outro jeito, né? Tinha que resolver a vida. Então, eu acho que esse fato nos faz ver que a gente precisa de ferramentas que nos tragam luz, de alguma maneira. E a gente precisa estar aberta a elas, né? Muito mais do que interessam muito mais do que os cânones da ciência que a gente está acostumado a lidar. Enfim, é isso. Eu queria dizer que foi um enorme prazer te ouvir e vamos, então, enquanto se você quiser responder agora, eu já vou olhando aqui as falas, tá bom? Difíciles las dos. La sensación con la primera pregunta, el carácter estructurante del abandono, evidentemente no soy el primero que lo dice ni por lejos, pero me parece que hay un texto que me resultó muy sugerente para pensar eso, es el libro de Saskia Sassen, Expulsiones. No porque sea bueno, porque no estoy seguro que sea bueno, pero porque es un libro como desprolijo o inacabado, pero dice algo que está muy bien, que es necesitamos nuevas epistemologías para entender lo que nosotros mismos estamos haciendo cuando nos acercamos al mundo, ¿no? Y ahí acaba, porque no genera la nueva epistemología, pero esa sensación de que nuestra forma de ver el mundo, de pensar el mundo, de acercarnos al mundo, incluso cuando queremos solucionarlo, no solamente cuando lo queremos bombardear, sino cuando queremos arreglarlo, cuando queremos ayudar y cuando queremos cuidar y cuando queremos contar, es una forma que ya no funciona y que a veces genera una desesperación muy terrible que lo ves en el trabajo de campo con uno mismo, pero también cuando hablas con gente que se dedica a la gestión política de la pobreza, por ejemplo, que hacen cosas increíbles, imaginativas a veces incluso, pero con una sensación muy frustrante de que hagan lo que hagan, el mundo se les va, ¿no? Se les escapa, se nos escapa, ¿no? Y eso, necesitamos nuevas epistemologías para entender la producción sistemática de abandono, ¿no? Y ahí lo dejo, digo, es que realmente, no es que ahí lo dejo, me parece que tenemos que trabajar con esas sensaciones y tomárnosla en serio y de una vez por todas, cuando vemos mundos como estos en los que lo que ocurre, mundos como estos de los que hay en Brasil mucho más que aquí, pero aquí también hay, cuando la vida se descuenta, la vida no cuenta,
tomarnos en serio lo que está ocurriendo ahí y no hacer lo que siempre hemos hecho los modernos, sociólogos, antropólogos, políticos, curas, filósofos, militares, policías, revolucionarios o fascistas, que es intentar arreglarlo, ¿no? Creo que es una mala costumbre que todavía heredamos, intentar entenderlo para arreglarlo después. No digo que esté mal hacer eso, obviamente no, pero me parece que parte del problema está en esa dinámica de acercarse a un mundo para transformarlo. No sé, me parece que el abandono tiene que ser tomado en serio. Y eso creo que exige un cambio de actitud brutal. En ese sentido, un cierto abandono de los conceptos viejos, de las herramientas viejas, de los útiles viejos, estaría bueno. Y también estaría bueno hacer caso a los usos populares de las categorías de las que disponemos. Y por ese lado me parece una verdadera maravilla. Y no estoy haciendo un canto a lo popular como lo magnífico. No, no, no. Me parece lo que tiene de bueno lo popular es que es bricoleur, junta cosas. Y el uso es que la categoría de desaparecido es tan seria, es tan brutal. Y de repente encontrarte con que unos haitianos en República Dominicana la usan para hablar de la falta de registro y la junta de la propia inexistencia como ciudadanos, y juntan eso con la idea de muerte cívica y combinan ese concepto con el de precariedad y todo eso lo juntan. Me parece fantástico como un invento metodológico al que ya digo, hay que tomarse en serio, ¿no? Hacer caso al rumor, hacer caso a lo que se escucha. Me parece, un poco en relación a tu pregunta, el abandono es un fenómeno estructurante, pero no tenemos ni idea qué hacer con él. Y hay que inventar algo, ¿no? Entre otras cosas, hay que inventar metodologías. Y sí, ser prácticos. Lo de mi hija fue una casualidad, pero me parece que hay trabajos ya de metodologías muy potentes entre algunas antropólogas, mujeres en general, en Estados Unidos, al menos son las que yo estoy leyendo en la Universidad de Santa Cruz, Anna Singh, que persigue un champiñón por el mundo y ve cómo ese champiñón, nada, un champiñón, una porquería, una mierda, nada, o sea, una cosa sin ningún valor. Ese champiñón para sobrevivir se junta con una espora y esa espora se junta con un migrante y ese migrante se junta con no sé qué. Y esas alianzas precarias, pequeñitas, como las que hice yo con mi hija ahí en mi piso en Palo Alto, me parece que son metodologías que hay que hacerle caso, entre otras cosas por lo que tú decías, son útiles, te permiten ver. Porque las viejas metodologías a mí ya no me permiten ver nada ni me permiten contar casi nada. No. Mira, Gabriela, a gente que hizo comentários aqui, vou ler-te. Vale. Vou ler então agora o que vocês disseram para o Gabriel. A Letícia Ferreira, que é uma antropóloga brasileira que trabalha com os desaparecidos, diz: obrigada pela fala, muito instigante. Uma pergunta que escreva em português. Gostaria de te ouvir sobre o fato de que a categoria que viaja é desaparecido, mas não desaparecido forçado. E o outro comentário é do Javier: as crianças transformam o luto em lúdico. El duelo en lúdico. Como o brincar das crianças nos campos de extermínio nazistas. Como é o mapa da criança para representar o irrepresentável e a ausência? Isso tá o Javier Amadeu que te perguntou. São as duas perguntas que estão aqui. A Leticia, sí, la categoría que viaja efectivamente es bueno, viaja cualquier cosa, viaja todo. Viaja y se deforma cuando viaja. Y más que viajar desaparecido, lo que viaja, lo que aterriza es la categoría de desaparecido. Y cuando aterriza, se alía, se junta, se combina, se cruza con otras categorías que la convierten en otra cosa. Y la gente habla de, como en Brasil, desaparecido administrativo, desaparecido social en algunos sitios. Pero lo que empezó a viajar en los primeros años de este recorrido era la idea dura, la idea de desaparición forzada. Además viajó en aviones de primera clase, o sea, viajó en los aviones del humanitarismo internacional, viajó muy protegida, viajó de la mano de comisiones que iban para Egipto, para México, para Colombia, para España. Yo no sé si fueron ellos los que llevaron el primer desaparecido a esos lugares. Me da la impresión que con el desaparecido ocurre un poco lo mismo que con el virus que ahora no tenemos ya, que no se sabe muy bien cómo viajó, pero la cosa es que viajó.
Y viajó en distintas formas. Me parece que también es interesante hacerle caso a eso. Viajó en distintas formas, algunas de las cuales a nosotros, a los científicos sociales, nos enojan mucho. A mí me enojó, me acuerdo que cuando, no sé qué película, era una película de Ridley Scott, The Counselor, creo que se llamaba, hace años ya, que de repente salían unos tipos en México con un cartelito y decía Missing, una cosa que no tenía ningún sentido. A mí eso me enojó muchísimo. O cuando hace poco en una serie de zombies que me encantan, se llama Fear the Walking Dead, la primera escena, la escena que lo explica todo, la escena que explica por qué existen zombies en el mundo, es una plaza en Los Ángeles en la que la protagonista mira hacia la derecha y ve un cartelito donde sale un niño que dice Missing y detrás un señor caminando como un zombie que se podría entender que era un desaparecido también. No sé cómo llegó hasta ahí. No creo que nos importe mucho hacer la genealogía de esos viajes. La cosa es que viajan y viajan descontroladamente como el champiñón de Anna Singh, que se va para aquí, para allá, y en cada lugar se alía, se junta con otras categorías diferentes. Creo que es ese sueño de los antropólogos y sociólogos de controlar los factores que delimitan claramente los recorridos de sus objetos también es de esas cosas que nos tenemos que olvidar. Tampoco importa mucho, creo. Me parece que fijarse en las alianzas locales y cómo esas alianzas locales entre conceptos trascienden rápidamente lo local, porque la gente tiene Zoom y ve series de zombies. La misma serie de zombies que yo vi en Bilbao la está viendo seguramente algún mexicano en algún remoto lugar de México y la palabra desaparecido aparece. Me parece que hay que hacer caso a ese fenómeno, casi diría que casual, inesperado, espontáneo e incontrolable. Hay que hacer caso al rumor, hay que hacer caso a esas tonterías, me parece. Lo de Javier, ¿me lo podrías traducir un poco? Porque entendí y me pareció bellísimo el juego de palabras entre luto y lúdico, pero en la segunda parte me costó un poco más. Y el ejemplo es el jugar de los niños en los campos de exterminio nazistas. Ajá. Entonces él pregunta, ¿cómo es el mapa de los niños, ¿no? de la criatura, para representar el irrepresentable y la ausencia? O sea, creo que tengo esa experiencia... No sé, tengo que contestarle con el silencio por dos razones. Una, porque no tengo ni idea. Y otra, porque supongo que tiene que ver con el silencio. Pero no tengo experiencia tengo experiencia personal, pero no sé cuál es. Así no la voy a contar porque no sé cuál es. El personal de mía, pero como analista no lo sé. Es un campo de investigación que en el país de Javier, que es el país que todo esto lo inventó, que inventó todo esto, quiero decir, Argentina ahora se está explorando muchísimo entre gente con una capacidad enorme de investigar cosas interesantes, como Mariana Pérez, que acaban de convocar un número de una revista sobre memoria, sobre cómo los niños viven, gestionan, representan y administran el sufrimiento extremo en situaciones vinculadas a la desaparición, entre otras. No es mi campo, así que tampoco tengo una respuesta. Me vino a la cabeza cuando Javier hizo esta pregunta, no sé si desde Primo Levi, que recoge una palabra que decía un niño húngaro creo que era, que decía una palabra que no se entendía nada, no recuerdo cómo era, masúsculo o algo así. Sí. Es Primo Levi, sí. Es Primo Levi, ¿no? Y esa palabra la toman unos hijos de desaparecidos argentinos, no los hijos, sino el colectivo de hijos, un colectivo del cual forma parte, entre otros, Mariana Pérez, para definir la particular identidad y la particular forma de entender la memoria y la vida de los que han pasado por experiencias como estas, que es particular porque es muy sensible a la catástrofe y a la falta de lenguaje, ¿no? De hecho, si Javier no conoce o si alguien no conoce y puede de algún modo recorrer la producción intelectual y hasta cartográfica, porque la tienen, del colectivo de hijos, es muy potente. El colectivo de hijos es un colectivo que se definía a sí mismo como huachos científicamente producidos por el terrorismo de Estado, que me parece una forma brutal de definirse a sí mismo, pero también muy inteligente, ¿no? Pero no tengo respuesta para eso, ni estoy seguro que sea capaz de generarla, ¿no? Lo que sí espero que mi hija no sea una de las que termina siendo mapas del sufrimiento, aunque al lado mío corre sin duda ese riesgo.
Ahí te dijo una pregunta de Olgária. Olgária quiere hacer una pregunta. Qual é, Olgária? Você quer fazer? Não, quem fez a pergunta não foi o Javier, fui eu. Foi perdón. você? Porque apareceu aqui como Javier Amadeu, então eu não sabia que era a pergunta da Olgária. Então, quem fez essa pergunta foi a Olgária, não foi o Javier. É isso. Você quer falar alguma coisa, Olgária? Eu gostei muito, eu estou assim, muito impactada, porque isso me leva a pensar muito essas questões dos desaparecidos também na travessia do Mediterrâneo, né, que eu estou estudando agora. Então, eu estou querendo ver o que, antes de partir, o que aconteceu para uma decisão para a morte, praticamente, porque o naufrágio é quase certo, e como lida essas situações limites, né, da travessia do Mediterrâneo. Então, e essa coisa da infância, realmente, com metodologia, como a Cíntia falou, no mundo contemporâneo, você precisa de conceituações novas, que a gente não tem categorias suficientes para pensar o que está acontecendo. Eu acho que a criança tem um olhar que é capaz de nos sensibilizar para aquilo que a gente não consegue mais ver. É que a gente precisa ver isso, como a criança nos diz essas coisas. E até ia te perguntar depois, obviamente, a questão do mapa que a sua filha fez, quer dizer, como ela concebeu esse mapa, né? Mas, enfim, isso é uma longa conversa que eu espero que possamos ter brevemente. Eu sei que você está com tempo... Em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo. Okay. Ou pessoalmente em qualquer lugar do mundo. Es todo un tema, sí, lo de trabajar. No, de hecho, me dejas pensando, lo del mapa. Para mí fue un descubrimiento. Trabajar con mi hija fue una casualidad, pero fue un hallazgo interesante. Al mismo tiempo, también tengo que decir que es un hallazgo tramposo. Quiero decir que el mapa lo estaba haciendo yo, pero la manera absurda de relacionar cosas, absurda no, distinta de relacionar cosas que tienen que ver con historias que son la suya también, y con cómo Ainara me daba inputs muy distintos, y me lo sigue dando, para pensar en esta cuestión. Me hacía pensar en algo que tiene que ver con la primera pregunta que hacía Cintia sobre el abandono, y lo que decía Saskia Sassen de que necesitamos nuevas epistemologías. No estoy seguro que sean epistemologías infantiles las que necesitamos, pero en algún punto necesitamos cambiar la geometría con la que vemos un mundo en el que las cosas lineales explican algo, pero explican poco. Nos explican quizás a nosotros, pero no más allá de eso. Sobre todo en un mundo en el que los márgenes, los bordes, o lo que antes llamábamos márgenes, bordes, pobres, miserables, vulnerables, ya no son pequeñas franjas de mierda o pequeños bordes de residuos, son masas, son multitudes, es todo. Y nosotros somos en todo caso los que estamos en el margen. Y para eso probablemente sí necesitamos eso. No sé si hacer caso a los niños, a los animales, o en todo caso romper viejas categorías. No lo sé. Bueno, ahí, supongo que en el mismo dilema estamos trabajando todos. Sobre el Mediterráneo sí es todo un tema de investigación en el que me gustaría saber cómo estás trabajando tú sobre eso desde Brasil, pero supongo que has tenido que venir a Olegaria, a Europa. Pero bueno, hay mucha gente que está trabajando en este asunto desde la categoría de desaparición forzada y desde esa brutal cuestión que es la de ver gente que habla de sí mismos en términos de muertos vivientes, ¿no? De muertos andantes o incluso de desaparecidos. Eu posso voltar a uma discussão anterior que a gente estava... Eu queria voltar, Gabriel, ao que a Letícia colocou do desaparecimento forçado, que a categoria viaja, e não é necessariamente... A dimensão do forçado um pouco que se perde na forma como a categoria viaja, né? E eu acho interessante atentar para isso, um pouco para... Eu gosto muito dessa metodologia que você usa de trabalho, né? De que você vai prestando atenção no que está passando, né? Eu acho que essa é a questão. Está entendendo? Tudo bem?
No sé, no se oye, repítemela, que no la entendí bien. o sea, tú trabajas con esa idea de que hay que hacer caso a lo que se ve, ¿no? O sea, es también una propuesta metodológica distinta, ¿no? De dar cuenta un poco por cuenta de la dificultad que tenemos con la metodología tradicional con la que aprendimos las ciencias sociales, ¿no? Pero en eso me parece que hay implicaciones importantes en el hecho de que al viajar la categoría desaparición pierde su carácter forzada. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso, no? O sea, no es, por eso me parece importante subrayar. Sí. No, lo que le contestaba a Leticia es que no necesariamente es así. Quiero decir que en ocasiones lo que viaja y lo que llega a un lugar es la categoría en toda su dureza jurídica. Pero en el proceso ocurren muchas cosas, o la categoría se alía con muchas otras categorías muy diferentes, y en esas alianzas la vieja idea de desaparición se pervierte, se transforma, se convierte en otra cosa, ¿no? A veces mantiene el adjetivo forzado, a veces lo pierde y a veces gana otros adjetivos. Y a veces deja de ser desaparecido incluso, ¿no? Y a veces no es nada. A veces se usa un segundo y se fuma. Mi experiencia en República Dominicana, por ejemplo, fue muy interesante. Y ahí lo quiero convertir, me gustaría convertirlo en metodología. Fue alguien que me escribió por Facebook, alguien al que conocía muy poquito, que vio que yo trabajaba sobre desaparecidos y me preguntó si lo que yo estaba trabajando podría quizás aplicarse a lo que dicen de sí mismos nietos de esclavos en República Dominicana que se piensan así, desaparecidos, aunque en realidad se piensan también como apátridas. Fui ahí y vi que la palabra se usaba, pero probablemente dejó de usarse ya. Pero quiero decir, en el caso de lo que Leticia dice, me parece que es muy cierto, pero tampoco hay que convertirlo en una afirmación contundente y lineal. Ocurre de todo. Y en ese caso hay que hacer lo que hacía aquel, como era Marcus, el de follow de tal, follow de cual, pues follow de disappear, y a ver qué te encuentras. Y pasa un poco de todo. ¿Qué ocurre qué consecuencias tiene cuando... O sea, ¿cuáles son las implicaciones que tú me preguntabas, Cintia, cuando eso ocurre? O sea, cuando el desaparecido deja de ser forzado y se convierte en otra cosa. Bueno, hay una consecuencia muy seria que cuando hablo con mis amigos juristas, que los tengo, pocos, pero los tengo, están muy preocupados porque la gente de derecho ve que una categoría, la de desaparición forzada de personas, que está muy rodeada de protecciones jurídicas muy potentes y tiene una utilidad brutal como herramienta de enjuiciamiento, de descubrimiento de la verdad, de sanción política de los represores, y es una herramienta realmente poderosa y además que costó mucho elaborar para juzgar la violencia del Estado. Al perder el adjetivo forzado, pierde también esa capacidad de sanción. Y eso es verdad, es un problema, sí, es un problema político y jurídico de primer orden que está ocurriendo ahora mismo en México, que está ocurriendo en Colombia, que yo conozca. Es decir, que a partir del momento en el que con el nombre desaparecido, en Colombia, por ejemplo, se piensa en un montón de situaciones que no se parecen mucho a lo que el desaparecido fue, se pierde también la capacidad de juzgar a quienes perpetraron esos crímenes. Ocurre también lo contrario, ¿no? Recuerdo un colega de Naciones Unidas con el que hablábamos con otro amigo, con Ignacio Irazusta, al que tú conoces y con el que hacemos trabajo de campo en México, que decía que la palabra forzada era una maldita palabra, porque en México las desapariciones no son forzadas. Hay desapariciones forzadas, pero hay otras desapariciones que no están hechas. No es el Estado quien las ejecuta, son otros actores los ejecutantes. Y en ese caso la palabra forzada era un problema porque no permitía pensar un montón de situaciones que no eran pensadas de ninguna manera. Y por culpa de esa palabra, esas situaciones dejaban de ser calificadas, ¿no? El problema, la consecuencia fundamental cuando la palabra forzada desaparece es que aparece la belleza, diría, teórica de la palabra desaparecido también, que te permite calificar un montón de situaciones que con otros nombres no puedes calificar. Me parece que es la consecuencia mayor. Ahora, es una belleza que es para mí, para un sociólogo, para un antropólogo, para un esteta
o para un pintor, entiendo que para un jurista no es tan hermosa, porque pierde capacidad de juicio, ¿no? Pero me parece que es interesante tener en cuenta o pensar eso, que es lo que hizo mi hija, no como un combate, sino como una colaboración. Y no hablo de mi colaboración con el jurista, sino la colaboración entre dos lógicas diferentes. Lo que viaja es la categoría de desaparición forzada, o otras, o viaja a la categoría de zombie. Y esta, según los lugares, se cruza con otras. Y esas colaboraciones puntuales, parciales, precarias, que vienen muy bien para pensar mundos que si no, no se pueden pensar, me parece que es a lo que tenemos que atender, ¿no? No tanto a apostarle a este término, a apostarle a este otro, sino a la colaboración misma. Lo cual requiere hacer algo que en ciencias sociales no sabemos hacer, que es renunciar a la categoría definitiva. Creo que lo que tiene de bonito el término desaparecido es que se usa de muchas maneras, muy diversas, y no tengo ni idea cuáles son. Pero lo que sí puedo hacer es constatar que se usan, y que se usan por parte de gentes muy diversas, académicos, no académicos, gente que lee a Judith Butler, gente que lee a Orlando Patterson, gente que odia a Judith Butler, gente que se dice negro, gente que, en fin, todo eso usa esa categoría. Eso es fantástico, es un proceso fantástico de invención social. Me parece que hay que hacerle caso. Ahora, la renuncia esa, yo no sabría ahora definir qué es un desaparecido. Sé que desaparecido sé lo que fue en el origen, en el año 76, sé lo que se convirtió después en una especie de catástrofe para el lenguaje y para la identidad. Esa definición funcionaba. Y hoy es un nombre muy potente para pensar el abandono, pero tampoco es una definición muy precisa. Pero sí te dice mucho de un mundo que es una mierda y que hay que entenderlo así también, en algún punto. Você está fazendo o elogio das conexões, né? Sí. Que no es nuevo tampoco, pero metodológico, né? Sí. Claro, é isso, exatamente. E a categoria de desaparecidos, por ser tão abrangente no mundo, ela permite essas conexões que produzem outras coisas, que se perde muito no caminho, mas se produzem outras coisas. Né? Muito interessante, muito bonito. Bom, acho que foi isso. Y me parece, perdón, bonito, es que es bonito. Es que seguir ese trabajo de creatividad social me parece que es muy potente. Realmente te reconcilias con muchos aspectos de nuestro oficio, de nuestro trabajo como científicos sociales, cuando aterrizas en lugares muy distintos a los que has llegado de casualidad y ves y se ve la enorme inventiva teórica que tiene el usuario normal de palabras. Me pareció, es una tontería, es algo que ya se ha dicho muchas veces, pero creo que es algo que nos habíamos olvidado. Y cuando digo nos habíamos olvidado, estoy pensando en la gente que usa que lee las cosas que yo leo, las que lee bueno, vuelvo a decir, a Judith Butler, a Donna Haraway, a Joao Biel, a Orlando Patterson, gente que es muy interesante, pero es muy compleja de leer, es muy complicada de trabajar. Y esa especie de canto por las alianzas sencillas, las colaboraciones fáciles para entender mundos complejos, me parece que no es ninguna tontería, es tremendamente complejo. Y hay que volver un poco a eso también. Parezco un cura, perdón, pero sí. E não à toa você se voltou para as crianças, não por casualidade, volviste a los niños. Ah, sí, pues supongo, sí. Bueno, sí. También tenía uno al lado también, pero sí. Não, perdão, isso foi uma coincidência. Bom, eu acho que todo mundo aqui agradece muito a sua palestra e eu queria agradecer muitíssimo essa tua disponibilidade para falar conosco e deixar em aberto, Gabriel, a sua vinda. Vamos dizer, isso aqui foi uma primeira ponte para a sua vinda quando a gente puder retomar o trabalho presencial. Llevo a mi hija, a ver qué mapas nos hacen. Sí. Bueno, muchas gracias a ti, Cintia, por la invitación. No estuve ahí, pero fue como si estuviese y me quedo con las ganas de la comida posterior, pero me voy a tomar una cerveza en su salud. Bueno, ¿Están todavía, nosotros también por acá. ¿Están encerrados o están libres para salir a la calle? Sí, podemos salir, empezamos ahora. Sí. Vale. Y vamos a empezar el trabajo presencial en la universidad ahora, en abril. A ver o que vai passar. O que passa. Bom, então eu queria agradecer muito a presença de todos e dizer que nós estamos, então, nós vamos continuar toda última segunda-feira do mês com as nossas conferências até o final do ano. E como a Algária já antecipou no começo da fala, nós não sabemos ainda até quando vamos manter na modalidade virtual. E assim que pudermos,
vamos fazer os convites para a gente voltar às conferências presenciais. Bom, boa tarde a todos e muito obrigada.